Hoy vamos a considerar, hermanos, en toda esta serie de la unión con Cristo, la unión salvadora de los creyentes con Cristo. Quizás en algún momento de su vida haya observado una cadena de enormes eslabones, como las que sostienen el ancla de una inmensa embarcación. Son tremendos eslabones de hierro forjado, pesados y resistentes, diseñados para soportar fuerzas colosales sin romperse. El ancla, que es sostenida por una cadena así, el ancla de una embarcación puede llegar a pesar de entre 3 a 30 toneladas, según la embarcación. Y si eso pesa el ancla, ¿cómo estará la cadena que la sostiene y la mantiene allí? ¿Cómo deben ser fuertes cada uno de estos eslabones que hombres no son capaces de maniobrar? Necesariamente toca con maquinaria que la ayude. Yo le pregunto, ¿una cadena así podría sostenerlo a usted? Hemos engordado un poco este año, pero no tanto para que una cadena así no pueda sostenernos. Ahora, al contemplar, hermanos, la maravillosa obra de salvación de nuestras almas, podríamos comparar la cadena de la salvación compuesta como por eslabones aún más pesados y robustos que este débil ejemplo. La cadena de la salvación compuesta por varios eslabones que hemos visto, cada eslabón es infinitamente más fuerte que el hierro y unidos constituyen una cadena indestructible que asegura nuestra salvación. Pero aquí hay una diferencia sublime. Mientras que las embarcaciones se anclan en el fondo del mar, nuestra salvación está anclada en lo alto. Está anclada es hacia arriba, en el cielo, a lo alto, en la eternidad. O sea que, hermanos, si usted recuerda el último crucero al que fue y cuando vio esa cadena que se hundió, llegó un momento donde usted ya perdió de vista la gran parte de la cadena y el ancla. Ya no la puede ver, está tan profundo. Pero, hermanos, llega un momento donde en esta serie que hemos visto, el ancla, la cadena se empieza a desvanecer, no la podemos ver y el ancla está ya, hermanos, en la eternidad, en las profundidades de Dios, en cosas incomprensibles, en gran medida para nosotros. Desde allí, hermanos, desde las profundidades de la eternidad, se sostiene con firmeza el ancla de nuestra salvación, de nuestra vida en Cristo. Hebreos 6, 17 al 19 dice, Hebreos 6, 17 al 19, primera parte, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, o sea que Dios queriendo mostrarle a los creyentes la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. El Señor quiere, según Hebreos, que los creyentes tengamos no solo consolarnos en el hecho de que somos salvos, sino que tengamos un fortísimo consuelo, es decir,
vigoroso, poderoso consuelo, y para que nosotros podamos tener consuelo en la salvación, nos ha mostrado dónde encontrar o dónde está fundamentada la salvación. Si yo le digo, hermanos, que esa poderosa cadena de la salvación está anclada a un palillo, entonces usted diría, pues ay de mí. Pero para que los herederos de la promesa pudiéramos entender dónde está fundamentada la salvación, el Señor nos mostró dónde encontrarlo. Dos fuentes. Primero, en la inmutabilidad de su consejo. ¿Dónde está fundamentada, hermanos, la salvación? ¿Dónde está anclada la salvación? Mire, hace algunos años hubiéramos dicho en la fe. La fe es el vínculo, y yo creo que es un vínculo, pero no es el vínculo que está sosteniendo todo el peso de la salvación. ¿Dónde está fundamentada primeramente la salvación? Dice el apóstol, en la inmutabilidad de su consejo. ¿A dónde nos puso a pensar? En las profundidades de la eternidad, allí, en ese mundo impenetrable donde Dios gobierna, aquel decreto de Dios, donde Él predestinó, hermanos, la salvación de un pueblo. Y luego, ¿dónde ve anclada la salvación? Dice, la inmutabilidad de su consejo y segundo, su juramento. Es decir, dos cosas, su consejo eterno y su promesa de que cumpliría ese decreto. Hermanos, como si el decreto necesitara un juramento para que se cumpliera. Ya el decreto solo era suficiente para que nosotros estuviéramos seguros de la salvación, pero el Señor hizo algo, no por Él, por nosotros. A su decreto le interpuso un juramento. Estos dos asuntos corresponden a lo que el apóstol dice que tenemos como segura y firme ancla del alma. Note dónde está anclada la cadena de la salvación. Desde la inmutabilidad de su consejo y el juramento de que cumpliría su consejo, y desde allí que está el ancla, empiezan los eslabones de ahí hacia abajo. ¿Qué es lo que hemos visto en esta serie? Desde las profundidades de un decreto para salvación, donde los elegidos fueron unidos a Cristo en decreto. Luego, de ese eslabón viene el eslabón de una unión federal, donde Cristo nos fue dado como representante y fiador legal de ese pacto. Viene el próximo eslabón, el eslabón que pareció asomarse ya en la historia, es parte de eso que podemos contemplar, el eslabón que proporcionó la muerte y la resurrección de Cristo, uniéndonos históricamente a Cristo. Y miramos el cuarto eslabón, aquella unión de los elegidos a Cristo en su regeneración. Ese eslabón ya lo podemos ver un poquito más, ¿verdad? Empieza en las profundidades de Dios y cuando va avanzando más se puede ir viendo. Hermanos, esta cadena es fuerte, es templada, resistente, anclada en el cielo, en las profundidades de lo eterno, en el pacto eterno y la sangre de Cristo y en su poder de dar vida. Ahora, de esta cadena se añade otro eslabón. Pero antes de declararlo, note por favor, para su fortísimo consuelo, que este eslabón ni es el ancla, ni va de primero. Este eslabón que veremos hoy no es el ancla, ni es el primer eslabón, porque le mostré cuál es el primer eslabón, el decreto de Dios. Y de en adelante todo. Que venga en este lugar y que no sea el ancla no significa que sea innecesario, no, es necesario, hace parte de la cadena. Aparece aquí en un lugar específico y hablamos de la unión
de los creyentes con Cristo para su salvación. Esa unión donde ya los elegidos se les va a cambiar un poco la denominación. Ya no le vamos a llamar elegidos, sino que por la fe ahora le vamos a llamar creyentes. Son los mismos, pero es que los eslabones que habíamos visto hasta aquí, todavía ellos no habían ejercido fe en Él. Pero ahora esta unión que vamos a ver, la unión salvadora, es esa unión de los individuos elegidos cuando se unen a Cristo por la fe, por medio de la fe en Él. ¿Para qué? Para su salvación. ¿Me hice entender, hermanos? Entonces, empezamos en las profundidades. Y se va asomando la cadena cada vez más perceptible. Ya se hizo personal la cadena cuando hablamos de regeneración, pero le comprobé, hermanos, que primero va la regeneración y luego la fe. Ahora, habiendo hablado de la regeneración, ahora viene la fe. Y esto es importante, hermanos. Así que lo primero que haremos, hermanos, es notar lo siguiente: la unión, o sea, la relación que hay entre la unión vital y la unión salvadora por la fe. Quiero mostrarle hoy, en mi primer punto, la relación que hay entre el eslabón anterior y este que veremos hoy. La unión vital, es decir, ¿qué relación hay entre regeneración y fe? ¿Cómo la Biblia presenta esto? Habíamos aclarado, hermanos, que en el orden de los eventos, la fe no va antes que el nuevo nacimiento, sino después. Es decir, que nosotros entendemos que cuando el Señor, ya en su tiempo, quiere salvar a uno de sus elegidos, entonces primero lo regenera, primero le concede el nuevo nacimiento, y como producto de la regeneración, el Señor le da la fe. Bien es cierto, hermanos, y aquí clave esta información, bien es cierto que la regeneración es absolutamente necesaria para ser salvo. La regeneración, el nuevo nacimiento es absolutamente necesario para salvación. Sin embargo, la Biblia nada nos dice de personas salvas solo en virtud del nuevo nacimiento. Se lo repito otra vez. La regeneración o nuevo nacimiento es absolutamente necesario para salvación. O sea que nadie es salvo sin haber nacido de nuevo. Pero escuche, la Biblia jamás nos muestra personas que fueron salvas solo por haber nacido de nuevo. No. Es cierto que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, Juan 3:3. Es cierto que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, versículo 5. Y es cierto que es necesario nacer de nuevo, versículo 7. Pero el nuevo nacimiento tan necesario para ser salvo no es suficiente en sí mismo para obtener salvación, pues la Biblia no habla nada de salvación solo por regeneración, sino que la Biblia habla de salvación por medio de la fe. Por medio de la fe. Por la regeneración, un individuo es capacitado para realizar ejercicios espirituales. Por la regeneración, un individuo recibe la capacidad para convertirse al Señor. Es decir, que gracias a que es nacido de nuevo, este individuo recibe de Dios la capacidad de arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. La regeneración implanta vida espiritual, por consiguiente, habilita la actividad espiritual. Es apenas lógico.
Si el que estaba muerto ahora recibe vida espiritual, ahora esa vida espiritual habilita al individuo a la actividad espiritual. Antes no tenía esa actividad porque estaba muerto en sus delitos y pecados. La regeneración implanta en el individuo sensibilidad espiritual. La regeneración implanta en el individuo sentidos espirituales que dan paso a que una persona pueda mirar y percibir lo que era imposible, porque los que son de la carne no pueden percibir las cosas del Espíritu. O sea, hermanos y amigos, que si una persona en su naturaleza no puede percibir a Cristo como Él es revelado en el Evangelio, y si no lo puede percibir, no puede creer. ¿O en qué va a creer? Entonces, primero, tiene que recibir la capacidad de mirar a Cristo y luego la capacidad de creer en Él. La regeneración es absolutamente necesaria, eso es claro, pero nadie es personalmente salvo hasta que individual, consciente y voluntariamente crea en el Señor Jesucristo. Esto significa que para que obre la salvación completa, un individuo, además de ser regenerado, es decir, un individuo debe ser unido vitalmente a Cristo y luego, como acto seguido, ser unido a Cristo por medio de la fe. Para que un individuo sea salvo, debe primero nacer de nuevo y como acto seguido debe creer en el Señor. Nunca usted verá en la Biblia que una persona regenerada y eso le fue suficiente para salvación. Es necesario, pero es necesaria también la fe personal, voluntaria, individual, consciente. Tres textos que quiero que miremos para corroborar lo que estoy diciendo. El primero de ellos es 2 Tesalonicenses 2:13. Y note aquí, el orden es importante, pero nosotros, dice el apóstol, debemos dar gracias, o debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Este texto nos muestra tres instancias de la obra de gracia en Cristo Jesús. Primero, la primera instancia de la salvación. El apóstol alaba a Dios por la elección desde el principio para salvación. Si usted lo nota, doy gracias a Dios porque ustedes han sido elegidos. La primera instancia, elección. Segundo, porque la elección obró mediante la santificación por el Espíritu, es decir, la elección obró santificándonos, apartándonos del reino de las tinieblas a la luz. La elección obró consagrándonos a Dios mediante la obra de su Espíritu. Y tercero, mediante la fe en la verdad del Evangelio, lo que llamamos fe salvadora. Mire las tres instancias aquí: elección, una obra espiritual y luego la fe. Elección, una obra de consagración o santificación o apartamiento de Dios, y posterior la fe. Tenemos también Juan 6:44 que afirma: ninguno puede venir a mí, eso lo dijo Jesucristo, si el Padre que me envió no le trajere, yo le resucitaré en el día postrero. Aquí, como habíamos dicho en el sermón pasado, no estamos hablando de un venir físico, o sino cómo haríamos nosotros. Ninguno puede venir a mí. ¿Cómo lo haríamos? Obviamente estamos hablando de algo espiritual. Aquí convenir al Señor
se está denominando el ejercicio de la fe. Venir al Señor entonces es creer en el Señor, venir a creer en el Señor, tener fe en Él. Entonces la enseñanza de Cristo diría esto: nadie puede tener fe en Jesucristo si el Padre no le da la capacidad de creer. Así que primero, el individuo recibe la capacidad de Dios y luego le concede fe para creer en Él. Primero tiene que ser habilitado por Dios y luego recibir fe para creer en Jesucristo. Esa capacidad dada por Dios, sin duda alguna, es la regeneración, y la capacidad de creer es obvio, esa es la fe. Finalmente tenemos Juan 11:26, donde el Señor dice, y lo dejé para lo último, porque es muy obvio: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Vio el orden? Todo aquel que vive primero y luego cree. Primero usted vive y luego cree. Primero regeneración, luego la fe. Primero la capacidad espiritual y luego el ejercicio de la fe. Todo aquel que vive en Cristo, esto es la unión vital, y cree en Cristo, esto es la unión salvadora que estamos viendo, tiene vida, no morirá la segunda muerte. La unión vital primero, la unión salvadora por medio de la fe viene de segundo. Note que la cadena no se rompe en ninguno de los eslabones, más bien un eslabón asegura al otro, un eslabón asegura al siguiente y lo sostiene con la fuerza de los demás hacia atrás. Dios, habiendo elegido en su consejo eterno a algunos de la humanidad caída para salvación, les concedió un fiador. Mire que lo uno depende de lo otro. Habiendo elegido a un grupo de pecadores para salvación, les concedió un fiador. Con toda seguridad, aquel que ha sido elegido, se le dará un fiador irresponsable de su legalidad para que el decreto de elección, que es salvar, se cumpla. Lo elijo para salvación, sí. ¿Y cómo lo va a salvar? Dándole un fiador. Ahora mire cómo viene el tercer eslabón. Con toda certeza, aquel que ha sido unido en pacto al fiador recibirá el beneficio de su fianza. ¿Cómo la recibirá? Por la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces otra vez, quiero salvar a este hombre de sus pecados en la eternidad. ¿Cómo lo hará? Dándole un fiador. ¿Y cómo va a pagar? Con su vida, con su muerte. Va a pagar. Ese es el precio que él va a pagar. El pago es tan seguro como el compromiso que adquirió nuestro mediador. Y con toda seguridad, de la misma manera, aquel por quien Cristo murió será unido a Cristo vitalmente, esto es, será nacido de nuevo, pues si Cristo murió por él para su salvación, a este individuo se le dará vida. Y aquel que ha sido regenerado por la unión con Cristo, con toda seguridad, será unido por la fe a Cristo. Con toda seguridad, un eslabón da paso al otro y lo sostiene, y lo aguanta y lo resiste. De tal forma, hermanos, que no hay algo como esto. Alguien nacido de nuevo, al que el Señor no le provea la fe. Y si le proveyó la fe, entonces usted puede intuir cuál es el eslabón anterior. La regeneración. ¿Y si alguien fue regenerado, no puede intuir el anterior? Claro, porque ese no aparece solo. El anterior eslabón se llama la muerte y resurrección de Cristo por él. Y usted puede intuir si eso es verdad, el eslabón anterior, que es que está unido en pacto con Cristo. Y puede intuir entonces el anterior que lo sostiene. Y esta es la unión
en el consejo eterno de Dios. ¿Sí ve dónde viene la fe, hermanos? A mí me parece esto glorioso, no sé a usted, más si usted viene de una escuela que le enseñaron que la fe es el ancla. Y ya que la fe es nuestro ejercicio, porque Dios no cree por nosotros, somos nosotros los que creemos, imagínese que la salvación estuviera dependiendo de nuestra fe. O sea, querido hermano, usted será salvo y puede estar tan seguro como la fuerza de su fe para aferrarse a Cristo. Entonces, en los días buenos dijéramos, bueno, pues me siento capaz, ¿cierto? Y en los días complejos, donde hay frío, donde el alma se pone difícil, ¿qué nos enseñaron? Que en esos días, ¿qué pasaba con nuestra salvación? Se iba. Y otra vez, la tomamos. Y otra vez, y ore para que usted se muera cuando tenga la fe aquí y no lejos. Ay, el apóstol dice, la Biblia nunca le llama malo a la fe. Mire, es parte del eslabón. Pero esa viene allí como producto de eso. Para que una persona tenga fe en Cristo, fe real, fe salvadora, hacia atrás hay una cadena inmensa que está sosteniendo el ejercicio de su fe. Para que hayamos creído, una cadena inmensa nos está sosteniendo de la obra del Señor. Lo segundo que miraremos en el sermón, no tengo más, pero el segundo es robusto. La naturaleza de la unión salvadora de los creyentes con Cristo. La naturaleza, en qué consiste, de qué se trata esta unión salvadora de los creyentes con Cristo. Mientras el individuo elegido permanecía en muerte, ni percibía las cosas espirituales, no las podía entender. Es el dictamen bíblico, hermanos, que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, no las puede entender. ¿Por qué? Porque ellas solo son discernidas espiritualmente. Ahora, habiendo recibido de Dios en Cristo y por medio del Espíritu Santo la vida nueva, el individuo ahora tiene actividad espiritual. Esta actividad espiritual, ¿en qué consiste? ¿A qué le llamamos actividad espiritual o vida espiritual? Consiste, pues, en el ejercicio de esta vida en el propósito para la que fue dada. En el ejercicio de la vida espiritual, a eso le llamamos actividad espiritual, el ejercicio de esta vida espiritual en el propósito para la que fue dada. Respondamos lo siguiente: según toda la estructura de la cadena que hemos visto, ¿qué propósito tiene la elección? ¿Qué propósito tiene el pacto? ¿Qué propósito tiene la muerte de Cristo? ¿Qué propósito tiene el darle vida nueva a un individuo? ¿Qué propósito tiene? La salvación. Su salvación. Entonces, todos los ejercicios y actividades de la vida nueva son aquellos movimientos del alma que por el Espíritu mueven a esa vida y la hacen poseedora de su salvación. La vida nueva no nos fue dada para cualquier cosa. Si la cadena, toda la cadena, desde que empezó todo, elegidos para salvación, unidos en pacto para salvarlos, Cristo murió para su salvación, se les da vida nueva para que crean. Entonces, cuando el Señor da vida nueva a un alma, el alma empieza a ejercitarse, a tener actividad. ¿Actividad para qué? Para moverse a la búsqueda de esa vida
y para que encontrarla se vuelva poseedor de esa vida. En otras palabras, usted sabe que tal cosa es vida nueva en Cristo si en efecto lo conduce a Cristo para buscar salvación. Esto es muy importante, hermanos, porque hoy día la gente piensa que está en el camino de la salvación solo porque tiene inquietud espiritual o tiene sensibilidad espiritual. Y usted puede tener personas con sensibilidad espiritual, no niegan que exista Dios, lo espiritual, cosas así, pero usted no los ve buscando la salvación en Cristo. No toda actividad espiritual es nueva vida en Cristo. Hoy me asombro, hoy hay un movimiento del que yo sí debo decir, hermano, tenga cuidado, porque es un movimiento conservador, es un movimiento teísta. ¿Entiende? Conservador, distinto a lo progresista, ¿ya? Teísta, distinto a los movimientos ateos y agnósticos, que está moviendo nuestra sociedad hacia los valores espirituales y hasta bíblicos. Eso hoy se ha disfrazado de libertarianismo y cualquier otra cosa, y ha puesto a hombres en su carne a ser guías del pueblo de Dios. Y las iglesias invitan a aquel y otro porque defiende esta cosa y la otra, y son felices con eso. Escuche el evangelio que predican. Estos hombres, sin más ni más, le van a decir: hay que regresar a la Biblia, hay que regresar a ser como Cristo. Ahora pregúnteles, ¿cree usted que Jesucristo es el único camino, verdad y vida? Y que el evangelio consiste en la salvación de su alma, de la culpa del infierno, de la culpa del pecado, de la consecuencia eterna del pecado. Ellos le dirán: ni siquiera creo que un Jesús así existió. Directamente, y no lo ocultan. Falsos profetas, falsos guías, que nos quieren decir: he aquí el Cristo, pero el Cristo que nos muestran no es el que salva al alma del pecado, ni de sus consecuencias eternas. Ese Cristo quizás lo salva a usted de ser progresista, pero no lo salva ni del pecado ni del infierno. Y si algo así está predicando en nuestras iglesias, es un falso maestro, un falso profeta. Así coincidamos en ciertos valores morales. Cuando Dios da vida nueva, esa vida nueva empieza a tener actividad. ¿Actividad de qué? La actividad de buscar a Cristo, de rastrearlo, de empezar a preguntar, a cuestionar. Pero no si hay vida espiritual, si existe un Dios, no. ¿Dónde está Cristo? Para eso es que Dios da vida espiritual. Se me hace, hermanos, perdónenme mi ejemplo, muy ido, pero hermanos, es como si la nueva vida nos implantara un radar que solo está diseñado para encontrar a Cristo, pero como Él se revela en el Evangelio. Así es el radar, hermano, para eso lo creó. Ese radar no fue creado para rastrear cualquier cosa, ni cualquier cosa espiritual, sino para encontrar a Cristo. Mire, hermano, cuando usted lee esos relatos del Evangelio, usted puede gozarse. Yo no sé, hermano, cómo fue, permítame esta paráfrasis ampliada, pero yo no sé si ese individuo pequeño, Zaqueo, ese día se levantó pensando que ese sería el día de su salvación. Pero mire, hermanos, lo que, voy a usar esta palabra, instintivamente empezó a buscar. ¿Qué? Yo quiero verlo. Por curiosidad.
Hermano, allí el Señor no cree que estaba... Él pensaba que estaba buscando a Cristo. Cristo le estaba buscando a él, porque se vio, dice la Biblia, y lo salvó solo a él. Bueno, se sube al árbol a mirar. Hermanos, el radar que estaba buscando a Cristo. Y cuando el Señor le dice, hoy es necesario que pose en tu casa. Mire, no le dijo, tú eres un gran pecador, un hombre horrible, y lo era. Pero hermanos, como que instintivamente ese hombre cuando tiene a Cristo en su mesa dice, yo he pecado. Si alguien he defraudado. ¿Cómo es esto, hermanos? Porque la actividad espiritual Dios la pone para buscar. Yo no estoy diciendo que todo el que parece buscar a Cristo tiene nuevo nacimiento, pero también le voy a decir algo. Muchos que hoy están buscando al Señor es porque tienen algún tipo de actividad espiritual. Que el Señor les permita encontrar al Señor, que es una búsqueda a veces con niebla. Pero si Dios ha hecho una obra en el corazón, ese radar lo va a encontrar. Y oremos para que lo encuentre. En general son dos, digo en general, son dos las principales actividades de la vida nueva. El primero es una actividad realizada hacia nuestro propio corazón. Y la segunda actividad es una actividad realizada hacia Cristo. Primero, la unión salvadora con Cristo incluye el arrepentimiento. La unión salvadora con Cristo incluye el arrepentimiento. Esto es, hermanos, que si hay actividad espiritual, la genuina, la verdadera, esa actividad espiritual incluye una actividad hacia su propio corazón. Y es que ningún hombre podría abrazar verdaderamente a Cristo por la fe, a menos que reconociera en Cristo lo que Él requiere. En otras palabras, hermanos, si Cristo es ofrecido en el Evangelio como Salvador, sustituto, fiador, mediador, libertador, sabiduría, justificación y redención, por implicación, si eso es Cristo y el individuo tiene actividad espiritual en el alma, la actividad de Dios en el alma, entonces el individuo ha de verse perdido, culpable, corrupto, deudor, alienado, esclavo del pecado, ignorante y condenado. Pues que si no se mira así, ¿por qué iría a alguien que es salvador, sustituto, fiador, mediador, libertador, sabiduría, justificación, etcétera? ¿Por qué iría, por ejemplo, buscando justicia? A menos que mirara su corazón y dijera, yo estoy completamente desposeído de esa justicia, soy corrupto. ¿Por qué iría a buscar un fiador? A menos que dijera, yo soy un ser culpable. ¿Por qué buscaría redención si no se ve esclavo del pecado? ¿Por qué buscaría su sabiduría si no se ve ignorante? Entonces la actividad del alma, cuando hay actividad de Dios en el alma, podríamos llamarle esa visión correcta de su alma, esa visión espiritual de su alma, que es dada por Dios. Entonces el alma puede ver su estado deplorable. El regenerado ahora ve, ahora percibe, ahora siente y considera su situación como nunca antes. Nosotros somos seres racionales, hermano. Imposible que ninguno de nosotros piense de sí mismo que soy como soy, pero cuando estamos en nuestra carne, no vemos pecados, defectos. Y son pocos, la verdad. Pero en general nuestro corazón, ¿qué nos dice?
Tranquilo, Bobby, tranquilo. ¿No? Cuando Dios da la capacidad, Bobby ya no está tranquilo. Quizás, según el caso, hermano, porque yo no cesaré de decirle, enseñarle que Dios no nos trata con la misma obra y nos lleva a la misma obra, pero no somos galletas. Dios a cada uno nos trata. Y algo empieza a pasar en el alma del individuo, con respecto primero a sí mismo. Mire, hermanos, no sugiero que la visión de nuestra corrupción, que viene por la actividad de la vida nueva, sea completa y absoluta. Gracias a Dios por eso. De hecho, la visión de nuestra corrupción para creer en Cristo es la necesaria en la medida que Dios la otorgue. Déjeme explicarlo. Algunos comentaristas entienden que la visión de nuestro propio pecado para creer en Cristo es particular, es la necesaria y suficiente para llevarnos a Cristo, pero que no es completa ni en la intensidad mayor. Solo piense, si usted viene de muerte espiritual y en un momento Dios le permite conocer todo su corazón en la intensidad que eso significa. ¿Sabe, hermano? Por menos Judas se ahorcó. Cayó por debajo del desespero de verse como era, que no pudo con eso. Entonces, lo que se entiende es que cuando Dios va a unir a una persona a Cristo y le permite ver la condición de su alma, le permite ver lo que es necesario en su momento para que vaya a Cristo y crea en Él, pero que no le dará una visión completa ni en su mayor intensidad, algo que el Señor diferirá el resto de nuestra vida en esta tierra. Qué bueno es el Señor, ¿no cree? Nos hizo ver cuán malos somos en la medida que necesitábamos ahí. El resto, hermano, nos lo va a ir mostrando a medida que va creciendo nuestra fe. Y debemos decirle, ay Señor, qué paternal eres. Qué paternal. En la medida que usted empieza a conocer más al Señor, Él le va a decir, muy bien, ahora mire esto de usted. ¿No lo tenía? De eso no lo perdonó. Pero se lo va a diferir. ¿Con qué información o cómo le llegó convicción de pecado al ladrón en la cruz? Él no confesó, por ejemplo, mire, yo soy mal hijo, yo no sé, etcétera, todos los pecados en su mayor intensidad. No, quizá él vio lo necesario que era él para ir al Señor. Algunos serán convictos partiendo de algún pecado escandaloso y Dios los convencerá de su pecado partiendo de un pecado escandaloso. Otros serán convictos partiendo de pecados esclavizantes. Otros de forma más general que intensa, algo así como yo sé que soy un pecador. No tan intenso, pero cierto, general. Los milagros del Señor, si comparamos las enfermedades con el pecado, nos muestran que el pecado es multifacético, idiosincrático, y que Cristo llama a todos los pecadores según su plan. Segundo y final. Obviamente la unión salvadora incluye la fe en Cristo. La actividad del alma. La primera actividad del alma es con respecto hacia sí misma, y la segunda actividad es con respecto al Salvador. La unión salvadora incluye fe en Jesucristo tal y como se revela en el Evangelio. ¿Por qué? Un objeto espiritual, que es Cristo, requiere un elemento espiritual que lo tome. Y este elemento espiritual es la fe. Si el asunto fuera físico y la salvación consistiera en tomar a Cristo,
entonces las manos físicas servirían para tomar a un Cristo físico. Pero como es un objeto espiritual, requiere un elemento espiritual que lo tome. Un objeto sobrenatural, Cristo, requiere un medio y una adhesión espiritual para unirse a Él. Y esta es la fe. Podríamos decir, es el maravilloso don, el milagro de la fe salvadora. Permítame explicarlo así. La fe son unos ojos, la fe son unos pies, la fe son unos brazos, la fe es una boca. La fe son unos ojos, esos ojos espirituales. La fe son los ojos espirituales que ven a Cristo, o ven a Cristo como antes no lo veía. Hace 8 días creo que reflexionamos con un hermano cómo cambió la visión, estaba hablando espiritual, del ladrón en la cruz. Al comienzo lo miró como el otro, despectivo, como nada. Cuando el Señor obró, ¿cómo cambió su visión? Ahí mismo, ¿cómo lo vio? Como un rey, porque la fe son unos ojos. Ahora Cristo pasa de ser una roca, una piedra, a ser una piedra preciosa. Quiero que, ya he hecho esto antes, pero por favor mire, 1 de Pedro 2. Mire el progreso de este texto. Ya lo he hecho antes, pero quédese con estas definiciones de manera escritural. 1 de Pedro 2:4 dice: acercándoos a Él, piedra viva. O sea, acerquémonos a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Quiero que mire cómo Dios ve a su Hijo y cómo el pecador ve a su Hijo. ¿Cómo el pecador ve a su Hijo? Ve a Cristo. ¿Cómo lo ve? Según este texto. Una piedra, ¿para qué? Desechada. Yo no, algunos niños, porque ellos todavía son un poquito, ¿qué le digo? Loquitos, digamos. Ellos cogen una piedra y, no sé, las coleccionan, no diría una piedra. Pero yo creo que nadie en su edad sensata coge piedras para, o sea, las de la calle ahorita mismo, dice, ay, mire, no, ¿qué hacemos con las piedras? Las desechamos. Pero ¿qué dice? El hombre mira esa piedra y la desecha, pero para Dios, ¿cómo la está mirando Él? Escogida y preciosa. ¿Para quién es preciosa esta piedra? Para Dios. ¿Para el hombre? No. Ahora note el versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces Dios toma esa piedra que el hombre la desecha y dice: aquí pongo esta piedra y la pongo para que el que crea no sea avergonzado. Muy bien. Y ahora note el milagro del versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, ¿qué? Él es precioso. ¿Cómo es posible? Antes de la fe, ¿qué era? Una piedra para desechar, mientras que Dios la veía como preciosa. Ahora Dios dice: este es mi Hijo precioso, crean en Él para ser salvos. Luego que hemos creído, ¿qué pasó con nuestros ojos? Nosotros dizque desechando la piedra preciosa. Los ojos de la fe ven a Cristo como es, precioso, necesario, urgente. Lo ve como Salvador, como su justicia. La fe, le dije que son brazos, también no son solo ojos. La fe son los brazos que se aferran a Cristo. Cantares 3:4. Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé. Cuando el alma ve a Cristo como su amado, ¿qué hace? Lo agarra, hermano. Y no se me va. Al que ama mi alma. La fe es intensa, ¿no cree? ¿Tóxica? No, ¿verdad? Pero ¿qué le digo yo?
ve al amado y no es, no sé, diplomática. La fe no es una chica diplomática, por así decirlo. Ve al que ama su alma y ¿qué? ¿Verdad que eso no es común entre las amadas? Que viene al amado y hasta... No. Pero la fe, ¿qué hace? Lo así. Y no lo dejé. La fe es un don, ¿no cree? Es un don. Yo le he enseñado a usted, hermano, que la fe es obstinada. No, pues tiene que serlo, sino, entonces, ¿cómo? ¿Verdad? La fe son los pies del individuo con los que vienen a Cristo. Cantares 1:4. Atráeme y en pos de ti correremos. La fe son los pies que nos llevan a Cristo. ¿Cómo? ¿Arrastrándolos? No, corriendo. La fe como una boca, y aquí yo tengo que usar la analogía de la Biblia, es una analogía, una manera de expresarse. La fe como una boca come a Cristo, ¿ya? Y aquí no estamos hablando de la cena. Es una de las muchas maneras en que la Biblia nos dice, la fe no es algo impersonal, la fe es algo profundamente personal, es muy cercano, tanto como que la fe es como una boca que come a Cristo. Y no estoy hablando de la cena del Señor, hablo del acto de la fe señalado en Juan 6, 54 y 56. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué es comer su carne y beber su sangre? Es creer. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entendemos, hermanos, que al igual que la visión del pecado, la visión del alma regenerada de Cristo es una visión particular, la necesaria y suficiente para salvarlo, pero no la completa, algo que está destinado para lo largo de nuestra vida cristiana. Algunos ven primero a Cristo como su justicia, otros como reconciliación, otros como el amado, respondiendo eficazmente a aquel aspecto de su corazón que Dios le quiso evidenciar más. Pero lo que es cierto es que todos los regenerados vendrán a Cristo para ser individual, personal y voluntariamente salvos. La fe es el vínculo de esta unión y está escrito que este vínculo jamás se romperá. 1 Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Al individuo que se le da la fe puede estar seguro que este vínculo es indestructible. Si usted puede romper el vínculo de la elección, del pacto, de la muerte de Cristo y de la regeneración, podrá romper el vínculo de la fe. Este jamás será destruido. Por medio de la elección, el pacto y el sacrificio consumado de Cristo, Él nos ha hecho suyos. Por medio de la fe, lo hacemos nuestro, nos apropiamos de Él, nos aferramos a Él, nos arrojamos completamente a Él. Por eso en Juan 1:12 la fe es señalada como recibir. No tenemos ningún problema en que alguien diga reciba a Cristo, si lo que tiene en su mente es que recibir es tenga fe, porque es la palabra que usa Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y quien recibe a Cristo por medio de la fe, recibe todo lo que Cristo ofrece al que tiene fe en Él. Otra vez. Y quien recibe a Cristo por medio de la fe, recibe todo lo que Cristo ofrece al que tiene fe en Él. ¿Qué ofrece Cristo al que tiene fe en Él? Salvación. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué más recibe? Perdón de pecados. Hechos 10:43, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre.
¿Qué más recibe alguien que cree en Cristo? Justicia imputada. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. También reciben la adopción, Juan 1:12. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Además, por la fe les da el don de la preservación. Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe también nos da la unidad con Dios y con su pueblo. Juan 17:20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean ellos uno en nosotros. La fe nos confiere la comunión cercana con Cristo, Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Note que estos dones son de Cristo y solo vienen al individuo mediante el vínculo de la fe. Y solo hasta que tienen fe, tienen todo eso. Solo hasta que tienen fe, tienen todo eso. De manera que pese a que son elegidos soberanamente, pese a que son confederados en un pacto eterno, objetos de la obra objetiva de Cristo en la cruz y nacidos de nuevo, estos asuntos no vendrían a ellos a menos que creyeran. Y por eso Dios les da la potestad para que ellos crean en Él. Así que bendito sea Dios, hermanos, por el gran milagro de conceder fe. Esa bienaventurada capacidad espiritual para apropiarnos de Cristo para siempre. Oremos al Señor.